Hola, pues yo soy Ignacio García Ponce, un ciudadano como cualquier otro, pero también un militante de izquierda, también un simpatizante de la Cuarta Transformación. Lo digo porque pues hay que aclarar el lugar que cada uno ocupa. No se vale ser neutral o jugar al neutral y de todos modos tener una posición política en el actual contexto. Y yo creo que es necesario tener una posición política, es necesario tener un bando. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones y hay que tomar acciones en un país que está cambiando, que se está transformando. Quizás algunos no estén muy de acuerdo con lo que hoy sucede, sin duda alguna, y están en todo su derecho, ¿sí? Pero el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy clara su ruta, una clara ruta de transformación contra la corrupción, por una mayor democracia, por una recuperación del Estado en favor de los derechos de la gente. Para muchos, para cientos de miles, para millones, y eso ha sido comprobado constantemente, para muchos eso es correcto. Estamos de acuerdo con esa ruta que marca y propone el presidente de la República. Otros no están de acuerdo. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no están de acuerdo? Bueno, algunos quizás porque sin duda que se han construido un punto de vista y una opinión a lo largo de algunos años, particularmente de estos años de gobierno, y no están de acuerdo con algunas cosas. Totalmente razonable, si se quiere, y particularmente aceptable, porque están en su derecho. En una sociedad democrática tenemos derecho a disentir. Perfecto. Pero hay otros que no están de acuerdo porque ven lesionados sus intereses. ¿Sí? Es decir, hoy tenemos a este personaje, Ricardo Anaya, diciendo que va a enfrentar las cosas pero huyendo al mismo tiempo. Es decir, voy a enfrentar las cosas pero desde fuera, desde Atlanta, donde tengo mi mansión, que incluso ya estoy rematando porque quién sabe a dónde más me quiero largar. Es difícil creer en la honestidad de alguien cuando dice que va a enfrentar las cosas y de pronto lo hace desde lejos, lo hace huyendo. ¿Por qué este tipo de personajes se oponen al proceso actual de transformación? Bueno, porque ellos estaban en otra dinámica, en otro proceso muy distinto. Era el proceso que económicamente desangraba al Estado. Era el proceso que socialmente le negaba derechos a las grandes mayorías. Era el proceso que políticamente hacía de la democracia una farsa que solamente era un juego entre partidos, entre algunos grupos de políticos profesionales, y era un proceso que también cierto nicho de intelectuales y comunicadores pues hacían la suerte de justificadores y propagandistas de ese régimen político. Pero eso ya se acabó. Es decir, ya no se podía sustentar la economía basada en la sangría del Estado. Ya no se podía sostener un pacto social basado en la negación de derechos. Ya no se podía sostener un régimen político que conocimos como transición democrática, cuando ese mismo régimen se acabó con el regreso del PRI en la figura de Peña Nieto. Eso ya no se podía sostener porque nada de eso tenía ya sustentabilidad y legitimidad. La gente ya no creía en eso. Y la mayor prueba de eso pues, fueron los resultados electorales de julio del 2018. Es decir, mucho de lo que, de lo que se quejan los neoliberales, tecnócratas y seguidores del antiguo régimen, pues eh, mucho de lo que se quejan hoy, que ya no existe, es lo que ellos mismos crearon. Ellos crearon su falta de legitimidad, ellos crearon su vacío de poder, ellos crearon su debilidad política en general. Y hoy estamos en otra cosa y hay que aceptarlo. Claro, eso no implica que aquellos que tuvieron ciertas acciones no cumplan o no paguen las consecuencias de esas acciones, como parece ser el caso de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya que ahora tiene que explicar cuestiones en torno a su fortuna, cómo es que se enriqueció de tal forma. Medios de comunicación, antes incluso de este sexenio, como el Universal, nos hablaron de los ingresos desproporcionados y muy extraños de Ricardo Anaya. Él ha dicho que a partir de sus empresas y de negocios compartidos entre él y su esposa. Bueno, puede ser, pero tiene mucho que explicar todavía. Además hay acusaciones serias
No es cualquier persona quien acusa a Ricardo Anaya de haber recibido dinero por su voto a favor de la reforma energética de Peña Nieto, es decir, es nada más y nada menos que el que fue director de Pemex, ¿sí? No es cualquier testigo, no es cualquier personaje quien lo está señalando. Estos personajes podían hacer este tipo de cosas cuando el régimen se los permitía, cuando la sociedad estaba engañada y muchas veces acallada, y en otras incluso sometida a partir de represión, a partir del silencio de los medios. Ahora no pueden hacerlo, porque no hay una conveniencia, ni una conspiración, ni una confabulación por parte del Estado, por parte del gobierno en turno. Sin duda que el gobierno actual tendrá sus errores y en ese sentido merece críticas y señalamientos, pero la corrupción, la conspiración en contra del pueblo y de la nación, ese no es uno de sus errores, ¿sí? Ahí no hay que equivocarnos. Sí lo fue de los anteriores políticos, sí lo fue del régimen anterior, sí lo fue de la forma económica y social anterior. Ahí sí había corrupción, violencia, demagogia. Hoy no es así. Y muchos de los que apoyamos, que somos millones, al actual gobierno y al actual proceso de transformación, pues estamos porque eso siga, porque eso madure, porque lo que más necesitamos es no solamente un desarrollo compartido. Todos queremos una economía desarrollada, pero bien distribuida, bien compartida en lo que toca a sus riquezas y dividendos, y al mismo tiempo una democracia real, que se patentice la actividad de la sociedad en todos los espacios públicos. Eso es lo que requerimos. Y entonces, sin duda, que cuando Ricardo Anaya es solicitado por la Fiscalía General de la República, eso implica un gran cambio. Y con él muchos otros, porque eso implica empezar a decirle basta a un régimen, a un sistema que está feneciendo. Y entonces, frente a esa muerte, a ese proceso de sepultura del viejo régimen, hay que celebrar lo nuevo que viene. Lo nuevo, para que surja, siempre tiene dificultades, pero hay que apoyarlo. Así que pues, ahí está mi punto de vista y nos vemos después. Muchas gracias.